Libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, In your Bible, versos 2 Peter, 19 al 21. verse 19 to 21. Ok. La palabra profética más segura. The most sure prophetic word. Una expresión bíblica muy interesante. This is a very interesting biblical expression. La palabra profética más segura. The most sure prophetic word. The surest prophetic word. En este pasaje, que me imagino que ya lo tiene, Segunda de Pedro In this passage 1, that I imagine you already 19 al have it, 21, 2 Peter 1, 19 to 21, dice de la siguiente manera. it says the following way. Tenemos también la palabra profética más segura, So we have the prophetic word strongly confirmed, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, you will do well to pay attention to it as to a lamp shining in a dismal place, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. entendiendo primero esto, Understanding this first. que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación No privada, prophecy of Scripture comes from one's own interpretation. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Because no prophecy ever came by the will of man. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Instead, Santo. moved by the Holy Spirit, men spoke from God. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de Father, ti. in the name of Jesus, we come before you. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros And we corazones. ask that it is you speaking to our hearts. En el nombre de Jesús In te the lo name of pedimos. Jesus, we ask you. Amén. Amen. La palabra profética más segura. The surest prophetic word. Cuando hablamos de palabra profética o hablamos de profecía, When we speak of prophecy or a prophetic word, muchas cosas vienen a nuestra a mente. lot of things come to our minds. Lo primero que se nos ocurre es, van a hablar de la segunda venida de The Cristo. first thing is, they're going to speak about the second coming of Christ. Y amén. And Es algo que amen. creemos que va a suceder. That is what we believe will happen. Pero no necesariamente profecía habla de esto. But not necessarily a prophecy speaks about this. Otros creen que se va a hablar de lo que va a suceder mañana en el mundo. Others believe we'll speak about what's going to happen tomorrow in the world. Pero no necesariamente tenemos que hablar del futuro. Not necessarily do we have to speak about the future. Otros creen que vamos a hablar de lo que la gente hizo mal. Others think we're going to speak about what the people have done wrong. Cuando alguien le dice, te voy a dar una palabra When someone profética, says, I'm going to give you a prophetic word, la gente empieza a temblar people start shaking. y dice, And they ya me say, van a decir todo lo malo que they're es. going to tell me everything I've done wrong. Pero no necesariamente tienen que ser But eso. not necessarily does it have to be that. ¿Qué es la profecía? What is a prophecy? La profecía es una palabra pública A prophecy is a public word que dice lo que Dios quiere, that says what God wants, que dice lo que Dios está diciendo. that says what God is saying. Y lo que Dios está diciendo And what God is saying es necesario para este tiempo. is necessary for this time. A veces va a ser palabra de dirección, It'll be a word of direction a veces va a ser palabra de edificación, or edifying word o a veces va a ser palabra de exhortación. or a word of exhortation. Todo eso incluye la palabra All profética. of this includes a prophetic word. Por eso nosotros cuando hablamos de profecía So when we speak of prophecy, empezamos a visualizar we start visualizing que Dios tiene para nosotros grandes that cosas God has big things for us. y necesita construir algo en And nosotros. He needs to build something in us. Necesita construir en nosotros como cuerpo He needs to build in us as a body y nosotros como individuos. and as individuals. Necesita quitar cosas de He needs nosotros to take things out of us como cuerpo, as a body, pero también como but individuos. as individuals as well. Y necesita poner elementos en And He nosotros needs to place elements in us para poder avanzar con estos in order elementos. to advance with these elements. Por eso quiero que veamos algunos versos en la So palabra I que nos want hablan us de esto. to go to a couple of verses in the Word that speak about this. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 nos dice lo Revelations siguiente. chapter 1 verse 3 says the following. Bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. It says, blessed is the one who reads, and blessed are those who hear the words of this prophecy, and keep what is written in it, because the time is near. Miren, aquí hay tres cosas importantes. There's three things that are very important here. Primero, los que oyen. Number one, those that hear. Segundo, los que guardan. Those that keep. Y el que lee. And those that read. El que lee, he who reads, tiene una bienaventuranza. is blessed. Esa bienaventuranza habla de que tú vas a recibir cosas en ti que son necesarias para avanzar. That blessing speaks about you receiving something in you that is necessary to advance. Lo siguiente es oír. The following is to listen, to hear. Cuando nosotros escuchamos, When we hear, nosotros empezamos a poner atención a lo que Dios está we diciendo. begin to pay attention to what God is saying. Fíjate que empiezas leyendo So you begin reading. y lees y ya eso en sí trae bendición a tu And vida. so reading alone brings blessing to your life. Pero ahora Dios quiere que pongas atención porque Él te va a hablar. But now God wants you to pay attention because He's going to speak to you. Bienaventurado el que lee, Blessed is he that reads, pero también bienaventurado el que oye. but also him who hears. ¿Sabes que mucha gente solo lee la Do you know palabra? that a lot of people only read the word? Pero va a haber una gran bendición cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios que te está hablando. a But a través de great él. blessing will come when you begin to listen, to hear the word of God, the voice of God while you read. That He's speaking through this word. Por ejemplo, cuando por ello empezamos, For example, when Corey and I started, yo podía ver que Corey leía la Biblia por horas I would see that she would read the Bible for hours, y estudiaba poco. and she studied little. Y en la medida que fue pasando el tiempo le pasó algo. And as the time went by, something happened to her. Ella empezó a estudiar más y She leer began to menos. study more and read less. Y a veces agarra y se para lee un solo verso And sometimes she stops at one verse, y pasa toda la semana estudiando ese and she verso. spends whole weeks just studying that word, that verse. Porque tú en ese verso estás escuchando tanto la voz de Because in Dios that verse, she was hearing the voice of God so much que tiene que seguir escuchando. that she has to continue hearing, listening. Pero comienza leyendo. But it begins reading, by reading. Tenemos que leer la palabra de We Dios. must read the word of God. Tenemos que leerla hasta que escuchemos. We must read until we hear. Un predicador A preacher dice que cuando está dudoso de algo, says when has doubts about something, dice que él personalmente agarra los salmos he says personally he goes to the Psalms y empieza a leer y leer y leer and y he leer begins to read and read and read hasta que Dios le habla. until God speaks. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que Dios está interesado en traer un principio a tu situación That God is interested in bringing a principle to your situation para que puedas responder con lo que Dios tiene en su palabra para ser so vencedor. that you can respond with what God has in His word so that you can be victorious. Lo siguiente que nos dice, The following that He says, leíste, you read, escuchas, you heard, pero ahora tienes que guardar. and now you have to keep. El guardar implica To keep implies obediencia. obedience. Tienes que hacer lo que Dios está You have diciendo. to do what God is saying. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Say amen. Voy a repetirlo. Let me repeat that. Guardar implica To obediencia. keep implies obedience. Vamos a obedecer lo que Dios está Let's diciendo. obey what God is saying. Todos dicen, Everyone says Amén. amen. gloria a Dios. Glory to God. Todos están dispuestos a obedecer. Everyone is willing to obey. Esto es importante. This is very important. La bendición empieza a ser mucho más The completa blessing begins to be complete cuando nosotros decimos, la palabra de Dios dice que debo orar por los enfermos. when we say, the word of God says, I must pray for the sick. Entonces, ¿qué voy a hacer? So what will I do? ¿Y si me contagio? But what if I get sick? ¿Y si no pasa nada? What if nothing happens? ¿Qué son todas esas cosas? It's all of these things.
excusas These things are excuses para no obedecerle a so Dios. that you do not obey God. Pero cuando Dios nos But dice when God says, y obedecemos, and you obey, entonces vemos la gloria de Dios. then we see His glory. Vemos cómo Dios opera Then we see how He y quedamos operates, maravillados. and we are in awe. ¿Y por qué no dice Dios esto? So why does God say this? Porque el tiempo está cerca. Because the time is near. ¿Qué tiempo está cerca? What time is near? ¿Qué tiempo está cerca? What time is near? Él viene. He's coming. Él viene. He is coming. Él viene. He is coming. Mira cómo esto. And look at this. Él viene primero a cada uno de nosotros. He's coming first to each one of us. Primero Dios quiere manifestarse en cada uno de First, He wants to nosotros. manifest Himself in each one Quiere of us. mostrar su gloria He en cada wants uno to de show His nosotros. glory in each one Quiere of us. mostrarse significativo a cada uno de He wants nosotros. to show significance in each Quiere one of us. mostrarse de una forma a cada uno de nosotros tal He wants to show Himself in such a way de que nosotros podamos manifestar a Dios donde vamos. that we can manifest God wherever we go. Mira lo que pasa con Pedro. And look what happens with Peter. Pedro era muy salido cuando estaba ahí con Jesús Peter was very outgoing when he was with Jesus. y todo el tiempo era el que tenía la palabra. And he was always the one who had the word. Pero el día que Jesús lo agarraron preso, But the day that Jesus was incarcerated, lo negó. He denied Him. Y no lo negó una vez, And He didn't deny Him one time, sino 3 veces. but 3 times. Pero él tiene un segundo encuentro con Jesús. But he has a second meeting with Jesus. Encounter. Y en ese encuentro, And in that encounter, eso está ahí en el Evangelio de Juan, that is in the Gospel of John, le dice Jesús a Pedro, Jesus says to Peter, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te And amo. Peter says, Lord, you know that I love you. Y volvió a preguntar, Pedro, And he asks him again, ¿me amas? Peter, do you love me? Y Pedro se queda pensando, And y Peter's thinking. le acabo de responder que sí y Well, me I vuelve a just answered preguntar, him yes, and he's déjame asking me revisar un again. poquito más adentro. Let me check a little more inside me. Y de repente And dice, suddenly he says, sí, Señor, sí te amo. yes, Lord, I love you. Y Jesús me imagino que le puso una mirada un And I poquito imagine that diferente Jesus looked at him a certain way, y le agarró, and he held him. lo ve con los ojos He firmes, looked at him with firm Pedro. eyes, and he says, Peter, ¿en verdad me amas? do you really love me? Pedro dijo, la cosa como que está dura. And Peter said, okay, things are getting kind of rough. La tercera vez me vio con unos ojos, Third time me he gave puso me la his cosa eyes, difícil, and déjame everything's pensarlo bien. difficult. Let me think about it. Y ahí cambió And everything changed. y dijo, realmente sí te amo. And he said, truly, I love you. Y ahí Pedro se convierte en el líder, And there Peter becomes the leader, la persona clave que the utiliza el key Señor. person that the Lord uses. Y empezó a ver la gloria And de he, Dios. he began to see the glory of God. Y llega un momento, So a moment comes, está un cojo there's a man who can't walk, y le dice, no tengo plata ni oro, and he says, I have no money or gold, pero tengo algo. but I have something. Se llama el nombre de Jesucristo. And that is the name of Jesus En ese Christ. nombre que es sobre And todo in that name nombre, that is above all name, levántate, rise camina up, y walk, glorifica a and Dios. glorify the Lord. Aleluya. Se paró He stood, y empezó a glorificar a and he Dios. began to glorify God. Necesitamos ese encuentro con We Dios. need that encounter with God. Leer trae bendición. To read brings blessing. Oír la voz de Dios trae To bendición. hear the voice of God brings blessing. Obedecer la voz de Dios To trae obey bendición. the voice of God brings blessing. Porque sabemos que el tiempo está Because cerca. we know the time is near. Cristo viene, Christ is coming. pero Cristo quiere But manifestarse he en una wants to forma manifest tal en nuestras himself in vidas such a way in our lives que manifestemos su gloria donde that we vamos. manifest his glory wherever we go. En el libro de Hechos, In the book of Acts, capítulo 1, versos 6 chapter y 1, verse 7, 6 and 7, dice esto. it says the following. Estaba Jesús listo ya para ascender al cielo Jesus was
about to descend to the heavens. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, And the ones that were around him Señor, say, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? so Lord, at this time are you restoring the kingdom to Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel en Are este you tiempo? restoring the kingdom to Israel at this time? Te voy a explicar algo. Let me explain something to you. Jesucristo estaba hablando del reino, Jesus Christ was speaking about the kingdom, pero no del reino de but Israel. not the kingdom of Israel. That's right. Está hablando del reino de Dios, The kingdom of del God, reino de los the cielos. kingdom of the heavens. ¿Qué querían ellos que restauraran? And what did they want to be restored? Kingdom to Israel. El reino a The Israel. kingdom to Israel. Es fuerte esto This is very strong por mucha enseñanza que hemos recibido. because of very teachings that we've received. Many teachings we've received. Pero lo importante es que veamos lo que la palabra está But what's diciendo. important is that we see what the word is saying. El Señor aquí está diciendo que Él va a restaurar un reino, The Lord is saying here he's going to restore a kingdom, pero no es un reino a Israel, but not a kingdom to Israel. es el reino a Dios. The kingdom to God. Aleluya. Y les dijo, And he said, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones it is not for you to know the times or periods que el Padre puso en su sola potestad. that the Father has said by his own authority. Lo tremendo de Dios The tremendous thing about God, es que Dios nos trae una palabra profética para que caminemos en he ella. brings us a prophetic word so that we may walk in it. Y muchas veces nosotros queremos que nos digan la fecha y la hora de las cosas. And many times we want to know the date and time of things. Pero Dios quiere que caminemos en su But palabra. God wants us to walk in his word. Amén. A los discípulos les dijo, esperen en Jerusalén hasta que llegue el To Espíritu the Santo. disciple that he said, wait in Jerusalem until the Holy Spirit comes. Y la Biblia dice que a los 10 días And the Bible says that 10 days later, vino el Espíritu. the Holy Spirit came. Si lo analizamos And if we proféticamente, analyze it in a prophetic way, 10 significa orden y rango. 10 means order and range. Hasta que las cosas no estuvieron en el orden y en el rango que Until things debían were not estar, in the order and rank that they should be, el Espíritu no vino. the Spirit did not come. Muchos queremos que nos digan, el Señor viene tal día. And many of us want to be told the Lord is coming such day. Y entonces ese día estamos bien. And so that date we're good. Pero los demás días, ¿cómo vamos a estar? And how are you going to be the rest of the days? El Señor sabe a quiénes, con quiénes está hablando. The Lord knows who and with who he is speaking to. Por eso la palabra viene específicamente a nosotros, es de cómo operar en esta estación. That's why the word comes to us specifically on how to operate in this season. Aleluya. Puede que no te dé lo más seguro es que no te va a dar una fecha, What's most likely is that you won't get a date. pero sí lo más seguro es que te va a decir qué debes hacer. But for sure he will tell you what you need to do. Y la respuesta de Dios va a llegar And the en answer of God. esa obediencia. Will come in that obedience. Por eso debemos seguir lo que Dios está diciendo. That's why we must follow what God is saying. El libro de Amós, y con esto quiero terminar, In the book of Amos, and with this I'll finish. dice, porque no hará nada el Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 7 y 8. Amos 3, 7 and 8. Indeed, the Lord God does nothing without revealing his counsel to his servants, the prophets. Si el león ruge, A lion has roared, ¿quién no temerá? who will not fear? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? The Lord God has spoken, who will not prophesy? Aquí viene un reto. So now here comes a challenge. Dios te está entregando palabras. God is giving you a word. Gracias, hermana.
Es el tiempo de profetizar. It is time to prophesy. No soy profeta. I'm not a prophet. ¿Estás declarando la palabra de Dios? Are you declaring the word of God? Lo importante es declarar la palabra What's de Dios. important is to declare the word of God. Balaam, Balaam, los que leen, los que se han leído el Antiguo Testamento conocen la historia de Balaam. those who read the Old Testament know the story of Balaam. Era un profeta He was a prophet, y escuchaba a Dios, and he heard God, pero es considerado but he's considered uno que fue al infierno. one that went to hell. Balaam Balaam. podía decir las palabras, He could say, speak the word, pero no la guardaba. but he did not keep it. Es el momento de que nosotros que conocemos la It palabra, is time for us that know the word, que la escuchamos, that hear the word, empecemos a hablar, we begin speaking it. empecemos a tocar a la We begin gente to touch the people con la palabra. with the word. Dios te está dando palabra. God is giving you word. Y hermanos, es el momento de crecer To grow en la fe de que Dios me va a in the usar. faith that God is going to use me. Yo no sé qué edad tienes, I don't know what age you are, pero Dios te puede usar. but God can use you. Porque el Espíritu Santo viene a tu Because the vida Holy Spirit comes over your life, y Él es el que tiene el poder and He's the one that has the power. y te puede usar And He can use you para su gloria. for His glory. El Espíritu Santo no viene chiquito The para Holy Spirit unos is y not grande little para for otros. some and big for El others. Espíritu Santo viene del mismo He tamaño para comes in the todos. same size for everyone. Así que tú puedes hoy recibir del So you Espíritu can Santo receive today of the Holy Spirit y empezar a declarar la and begin palabra to de Dios. declare the word of God. Y vas a ver la gloria de And you will Dios. see the glory of God. En el nombre de Jesús In the quiero name declarar of esto. Jesus, I want to declare that Sobre tu vida, over your life, sobre nuestras vidas, over our lives, sobre esta over congregación, this congregation, sobre las familias que están representadas hoy over the aquí. families that are represented here, Ustedes son gente que Dios quiere usar who are people that God wants to use para mostrar su gloria, to show His glory, para que la palabra de Dios corra so that the word of God may run y toque gente and touch people, y tú recibas esa and bendición you también. receive that blessing as well. Porque si Dios habla, Because if God speaks, ¿quién no va a profetizar? who will prophesy? O sea, tienes la palabra, Meaning you have the word, así que no tienes excusa para so no you have profetizar. no excuse to not prophesy. Padre, en el nombre de Jesús Father, in the venimos name of delante de Jesus, ti we come before you para darte a ti la honra y to la give you the gloria honor and the glory, y declarar and to declare que somos instrumentos that en we tus are manos. instruments. Por eso te pedimos, Señor, úsanos So we ask that you use us para tu gloria. for your glory. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen.